Mr. Gorbachev, tear down this En el hecho de que haya que todos los números de enfermedades como ansiedad y como depresión hayan subido, es porque hoy en día hay menos, digamos, tabú para hablar de estos temas, o en mi generación si hay un problema de salud mental que antes no había por algunos hábitos que nosotros tenemos. Pues mira, o sea, yo creo que muchos hoy en día, como los like de las conversaciones, se les llama ansiedad a todo. Sí, como que estoy ansioso y como que se volvió un término que se acuña para describir cuando al final me siento un poco incómodo, irregular y todo el tema, y ya está. Pero digamos que es difícil, obviamente, cuando uno se desprende como del rigor formativo y el rigor clínico, porque ansiedad tiene unas características en términos psicológicos, comportamentales, actitudinales, y además tiene que, digamos, permanecer como ¿Cuáles para son? criterios de diagnóstico determinado tiempo, como esos síntomas presentándose para que uno pueda decir, wow, tiene un trastorno de ansiedad fuerte y tal. Otra cosa es que uno tenga días y situaciones que le generen ansiedad, pero evidentemente, como lo pretendes enlazar dentro de la pregunta, sí, la pandemia disparó cosas que uno no sabía que tenía o que yo no sabía que tenía. Me da un poco de risa como lo planteas, pero es verdad, porque en mi opinión hay un montón de elementos que generan como falsas seguridades, ¿no?, en la estructura y en la actualidad, y fundamentalmente a muchos de los jóvenes que están, digamos, en contextos específicos. ¿Cuáles son esas falsas seguridades? Digamos, me di cuenta que al final de pronto no tenía tan buenas relaciones que pensé que tenía con mis amigos, ¿sí? Y que el tipo de vínculo no era tan profundo ni tan cercano, y esto pudo dinamitar un montón de cosas. Al final me di cuenta que estoy más solo de lo que yo pensaba que estaba, ¿sí? Me di cuenta que no podía, digamos, como salir y tener la libertad de de hacer un montón de cosas que al final me permitían no darme cuenta que yo realmente puedo tener, digamos, una sensación o necesidades grandes de control frente a un montón de cosas. Obviamente salir a hacer ejercicio, salir a rumbear, consumir alcohol, verse con los amigos, todos esos elementos, digamos, que antes de la pandemia se daban y que fueron limitados tan significativamente, pues fundamentalmente dinamitaron a muchos de los que tenían una sensación de falsa seguridad, porque, porque se dieron cuenta que en realidad lo que venían construyendo tal vez sí no era como tan sólido. A mí me gusta mencionar, y con esto no quisiera obviamente como, sino porque me parece que es importante darle contexto a las cosas, y digamos que hay un sociólogo reciente que murió, Sigmund Bauman, y él hablaba de eso, decía que esta es una generación que ha construido, él lo llamó, primero sacó un libro que se llamó como El amor líquido, y después al final habló de otras situaciones que él denominó como relaciones líquidas, y esto al final se volvió casi que una teoría, pero en términos generales lo que él decía era que esta es una generación que construye sobre sensaciones que no son sólidas, ni vínculos sólidos, ni proyectos sólidos, ni percepciones ni visiones sólidas, y que al final uno vivía como en una sensación de incertidumbre permanente. Y yo creo que eso define claramente lo que es una ansiedad, como tú lo planteas, y es al final no tener ni puñetera idea de saber dónde estoy parado, ¿sí? Ni en lo personal, ni en lo afectivo, ni en lo social, ni en lo académico, lo laboral, o donde estoy parado no me genera tanto la sensación de seguridad. Y esto, evidentemente, tiene que producir ansiedad profunda, sí, en el corto tiempo. Pero sumado a eso, sí, yo creo que esta es una Pero, generación que es un poco, pues mira, para muchos esta generación, bueno, lo que dicen los estudios a mí me parece un poco aterrador. Yo no sé por qué no se ve con la dimensión que corresponde, pero esta es la generación nativa digital. Es la primera generación en la historia de la humanidad que tal vez puntee por debajo de desarrollo que su antecesora. O sea, esto es impresionante. Sí, que puntee, o sea, que al final no muestre desarrollo o evolución, sino involución en un montón de cosas. Esa es la primera generación en la historia de la humanidad que esto pueda llegar a presentarse. Y eso nos dice un montón de cosas frente a lo que está sucediendo.